¿Cómo están, jóvenes? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente, oigan. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, maestra, gracias. Un placer, maestra. Gracias, qué gusto verlos. Buenas tardes. Fernando, Buenas tardes. Carlos, Rocío, Elsa, Octavio, Morán. A cada uno de ustedes, qué gusto. Buenas tardes. ¿Sí me Octavio, escuchan? ¿cómo estás? Sí, bien. Qué bueno, gracias. Buenas tardes. Estoy fuerte, alto y Bien. claro, dirían. Qué bueno. Aquí estamos. Excelente, excelente, muy bien. Un gusto Igualmente. saludarlos. Pues aquí ¿Con qué vamos a... ¿Con qué módulo continuamos? ¿Cuál es la materia que ya no supe? Dinámica de grupos. Ah, muy bien. Sí, sí, es Muy bien. la materia que vamos a estar trabajando juntos. Ok, muchas gracias. Al contrario, voy a dar unos minutitos para que se incorporen sus demás compañeros y ahorita iniciamos, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola, Morán. buenas tardes. Yo creo que sus compañeros que andarán de vacaciones. Pues vamos iniciando así también. Yo creo que sí, porque Terminamos ya... más pronto. Sí, porque ya son las 6:06. Entonces, pues para
para poder dar cumplimiento con lo programado el día de hoy. Pues me da mucho gusto, como les decía hace ratito, pues volver a estar aquí con ustedes y bueno, pues también esperando que sea una sesión de una materia de provecho y pues igual les voy a ir presentando alguna información y la vamos a ir trabajando en este sentido. Pues como preguntaba Octavio hace un momento, la materia que vamos a estar trabajando juntos es la de dinámica de grupos. Y esta materia a mí me gusta y es la verdad también para mí interesante y va a ser yo creo que también algo muy, muy padre para ustedes. Entonces, ok, es que hay algunos compañeros que se están uniendo, entonces ya los acepté. Muy bien, pues bueno, como ustedes ya saben, vamos a estar trabajando pues los martes de 6 a 7:30 de la noche y vamos a trabajar juntos 4 sesiones, que son el día de hoy, el 13, el 20 y el 27 de abril. En Classroom está aquí el código, de todas maneras, pues ahorita si quieren se los mando por chat para que también lo tengan y sería pues a través de donde nos uniríamos para las tareas. ¿Cuál es el objetivo del módulo? Bueno, pues aplicar conocimientos y habilidades en el manejo de grupos para facilitar evaluación de diferentes procesos que se dan en el desarrollo de los mismos, así como en el uso de determinados mecanismos para estimular la cohesión grupal. Esta materia es padre porque vamos a manejar muchas cuestiones vivenciales, entonces van a ver que va a estar padre. ¿Qué vamos a ver a lo largo de las sesiones? Bueno, pues la formación y el desarrollo de los grupos, cómo se van generando normas e influencia dentro de los mismos grupos, el liderazgo y la toma de decisiones, que se van a generar conflictos entre los grupos, etcétera, cómo se van resolviendo, cuestiones también de cambio, de resistencia al cambio y esta parte de cohesión y sinergia. Esta es una opción igual que quiero presentarles de evaluación. Ya saben que la información se las hago llegar también por medio de Classroom, pero igual quiero poner a tu disposición esta información y que la podamos también de alguna manera platicar y acordar si están de acuerdo o si hay necesidad de cambiar algún aspecto. Participación. 10%, ya sabes, participación activa a través del chat, de las dinámicas que vamos a hacer, etcétera, y asistencia, 5 puntos cada uno de ellos. Realización de una dinámica grupal vivencial, vamos a realizar 4 equipos, de hecho ahorita vamos a hacer el tiempo y todo para realizar los equipos, y entonces cada equipo deberá desarrollar y dirigir una dinámica grupal para realizar aquí mismo en la sesión, en el grupo, y que incluya pues elementos que puedan trabajar de liderazgo, de comunicación, toma de decisiones, etcétera, la competencia que ustedes quisieran trabajar. Algo que debe de ser muy importante es que la actividad debe de durar máximo 45 minutos, de principio a fin, dando las indicaciones, la realización de la actividad y inclusive si van a realizar alguna reflexión o algún punto de vista o algo el equipo, también debe de ser dentro de ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que la próxima sesión y la otra sesión, o sea, las intermedias, trabajemos con estas actividades y tendríamos nada más la última sesión como de colchón, por si fuera necesario, de podernos ajustar. Entonces, ese sería un elemento importante. Igual, el análisis de la dinámica de grupo por cada actividad realizada. Esta sería una tarea que estaríamos entregando una vez que se termine la actividad. Por ejemplo, la próxima semana haríamos, por decir algo, estarían programadas 2 actividades, entonces para la siguiente semana, el lunes de la otra semana, se tendría que entregar esta actividad en máximo una cuartilla, el análisis de la dinámica del grupo, desde el ámbito individual y grupal. Desde el ámbito individual, bueno, pues qué rol se jugó desde tu persona, qué rol jugaste, si participaste, si decidiste mejor esperar, etcétera. Y desde el ámbito grupal, si se alcanzó el objetivo, si se observó seguimiento de indicaciones, qué liderazgo hubo, qué tipo de liderazgo, qué persona tomó el liderazgo, cómo se tomaron las decisiones, qué tipo de comunicación
puedes identificar si fue efectiva, cómo se manejó el error, por ejemplo, si hubo tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, los análisis, estos serían individuales y serían pues nada más para mí en este sentido. Y en este caso yo estoy proponiendo que, como vamos a hacer 4 equipos, que cada reporte tenga un valor de 5 puntos en lo individual y 5 en lo grupal, para que dé esos 10 puntos, vamos a decir, por dinámica, y como son 4, pues sería un porcentaje del 40%. Y en este sentido, estoy también proponiéndote un diagnóstico y una pequeña intervención en un grupo. Podemos hacer, por ejemplo, que puedas identificar algún grupo en el cual tú pertenezcas, o igual pudiéramos trabajar un ejercicio enseguida que les quiero presentar, y si quieren también ese pudiera ser un insumo, y sería como el diagnóstico, cómo los percibes al grupo, cómo intervienen, qué tipo de liderazgo tienen, etcétera. Y en este sentido también una estrategia para fomentar conocimiento, habilidades o actitudes en el grupo que corresponde al diagnóstico del test de clima laboral principalmente. Entonces aquí lo recomendable sería pues que fuera a lo mejor un ejemplo real de alguna organización que ustedes pudieran trabajar, y en este del diagnóstico e intervención pueden trabajar en lo individual, en parejas, o hasta por 3 personas máximo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si le quieran tomar captura de pantalla a esta evaluación para ahorita, en este momento, poder platicar y ponernos de acuerdo cuáles serían los criterios, si hay algunos que se modifiquen o algo, para poder también yo trabajar la presentación. Entonces, igual voy a dar un minuto para que tomes captura de pantalla y ahorita voy a dejar de presentar. Perdón, maestra, ¿la presentación no va a mandarlas al correo para no estar capturando? Sí, Octavio, sí, les voy a mandar la presentación. Gracias. Nomás ahorita como para poder platicar, y si hay alguna modificación, poderla hacer en este momento, porque si yo estoy presentando no puedo ahorita modificarla. Entonces, por eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece la propuesta? ¿Hay algo que quisieran cambiar? Algo a lo mejor que dijeran, no, ¿sabes qué, Judita? Esto mejor no lo queremos hacer y lo proponemos por este otro, o los porcentajes los quisiéramos mover, o algo que quisieran modificar. Octavio mueve la cabeza así como diciendo, está bien. Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Qué dicen los demás? Morán, ¿sí? Per, Elena. ¿Todo bien, verdad? Está bien, está interesante. Padrísimo, padrísimo entonces. Entonces, eso serían la información y los porcentajes y todo. Sí queda claro, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos la sesión, la próxima semana vamos a tener 2 equipos que trabajan, y entonces la fecha de entrega de esos 2 reportes por separado, de preferencia, pueden ser en el mismo archivo, pero dos páginas podríamos decir por separado para que sea más fácil de analizar. Y ese sería entrega límite el siguiente lunes. Sí, Rafa. No, buenas tardes para todos. En el tema de los equipos, nomás para, de repente me pierdo un poco, son una cuartilla para los 2 reportes, para analizar lo individual y el grupal, o una y una. Una cuartilla para cada una de las actividades. Y ya ahí incluyes lo individual y lo grupal. O sea, ahorita vamos a ver algunos elementos, y la idea es que podamos analizar desde este ámbito cómo te comportaste tú desde el plano individual a través de la actividad que se hizo, si fuiste, vamos a decir, si tomaste liderazgo, si preferiste en esta actividad esperar, qué tipo de comunicación ejerciste, si a lo mejor facilitaste o si X, o sea, como desde el plano individual, y también desde el plano grupal, analizar qué ocurrió con el grupo, qué pasó con el equipo, si alcanzó el resultado, etcétera. Lo ideal sería que pudiera ser máximo una cuartilla por cada una. Si tú dices, oye, yo hice, no sé, 2 párrafos de una dinámica y 2 párrafos de otra y la puse en la misma, está bien, nomás no revuelvas las actividades para que pueda quedar como más establecido. Mira, de esta dinámica que se llamó tal, lo que yo observé fue esto, y la dinámica del grupo fue esta. De esta actividad, yo observé esto, y lo que observo de lo individual y en lo grupal fue esto. ¿De acuerdo? Excelente. Carlos. Yo tengo una duda. Si soy del equipo que me tocó desarrollar, ¿también tengo que hacer mi análisis? Sí
Y te voy a decir por qué. A lo mejor también desde el ámbito como facilitador. O sea, ¿sabes qué? ¿Qué rol jugué? Y cómo a lo mejor pude haber ayudado a resolver la dinámica. O también, ¿qué observaste tú al resto de tu equipo, por favor, y al resto de tus compañeros? Entonces, sí, por favor, Carlos. Gracias. Al contrario. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Algo más? ¿Algo más que consideren conveniente clarificar? Perfecto, Luis. Excelente. Muchísimas gracias. Les digo que va a estar bien padre este módulo. Va a estar súper divertido. Va a estar muy interesante porque va a ser muy vivencial. Muy vivencial. Entonces, la idea, decimos entonces, es pues que ustedes puedan realizar en este momento 4 equipos, ¿de acuerdo? Y fíjense bien, igual si ustedes saben que en este momento puede haber compañeros que no estén presentes, pero que sí se están presentando los módulos, etcétera, los pueden integrar, por favor, para que no se queden solos. Igual la pregunta es, ¿quieren ustedes armar los equipos o los armamos al azar? Como ustedes digan, por mí yo no tengo ningún problema. ¿Qué sería de 3 integrantes? ¿Cuántas personas son ahorita, Carlos? No, no tengo certeza. La lista del módulo pasado éramos 14 personas, pero creo que Osvaldo ya no está viniendo, ¿o sí? No, ¿verdad? Osvaldo no. Entonces, si no está Osvaldo, seríamos 13 personas. Entonces 12, serían... porque creo que hay otro compañero que tampoco está viniendo. No me acuerdo cómo se llama. Ok, a ver, aprovechando, por ejemplo, Fernando Aranda, pues ya le puse su asistencia. Jesús Ábalos también ya tiene asistencia. Octavio Bárcenas también ya tiene. Carlos Enrique también su asistencia. Elizabeth Covarrubias, ¿sí está viniendo o no? ¿Ya no viene? ¿Ya no viene Eli? Oh, qué lástima. Ok. Y luego, Daniel Domínguez. ¿Tampoco ya no viene? Ah, no, él nunca vino, ya, perdón. Ok, Rocío ya tiene asistencia. Luis Carlos Magaña. Sí, bien, aquí ya lo vi, ya te vi, Luis, gracias. Luego, María Elena ya tiene asistencia, Juan Manuel ya tiene asistencia, Rafa Navarro, ¿dónde estás, Rafa? No, ¿verdad? Sí, Rafa Navarro, Alberto Rafael, Navarro Flores, no. ¿Él ya no viene tampoco? Él es el compañero que ya no está. Ok. Osvaldo Ornelas, no, ya tampoco, ¿verdad? Él, no. José Rafael Rubalcaba, ahora sí, Rafa Rubalcaba, gracias. Hugo Adolfo Sánchez, ya te vi, gracias. Y Samantha Valenzuela, tampoco. Ok, ella también ya no venía desde la otra. Y Giovanni. Pues ella creo que nunca vino. Sí, Giovanni, ¿sí va? Sí, es cierto. Aquí está nuestra presidenta. ¿Dónde está Giovanni? Ya te vi, Giovanni, gracias. Entonces, pues hacemos equipos de 3 personas y a lo mejor uno de 4 si fuera necesario. Entonces, igual, ¿qué hacemos? Se ponen ustedes, los pongo yo. Pues como toque. ¿Como toque, Rafa? Temero, maestra. Al azar está bien. Al azar está bien. Esa voz me Usted al azar, agrada. maestro. Está bien al azar. Esa voz me agrada. Entonces, fíjense bien. Vamos así por orden alfabético, como los tengo en la lista por el apellido, les voy a ir asignando el equipo 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Y entonces, pues ahora sí que ahí el destino del apellido paterno va a ser aquí quien rija. Entonces, Fernando, equipo 1. Jesús, equipo 2. Y luego Octavio, equipo 3. Y luego Carlos Enrique Campos, equipo 4. ¿Sale? Hasta aquí bien, ¿verdad? Y luego, me dijeron, Elizabeth ya no viene, ¿verdad? Elizabeth ya no. Ok, entonces, después sería
Rocío. Rocío, tú vas a estar en el equipo 1 con Luis Fernando. Y luego, Luis Carlos Magaña, ¿qué me dijeron? ¿Sí viene o no? Sí, Luis Carlos va a estar en el equipo 2. ¿Aquí estás? Ay, perdón. Ok, aquí estás ya. Entonces, en el equipo 2, Luis Carlos, por favor, ¿sale? Y luego, María Elena, en el equipo 3, por favor, Elena, ¿sale? Y luego, Juan Manuel Morán, equipo 4. Ok. Me dijeron, perdón, Rafael Navarro Flores, ¿él ya no viene? No. Ok. Entonces, aquí. Y luego, Osvaldo Ornelas, dijimos que nunca vino prácticamente. Ok, José Rafael Rubalcaba, vas a estar en el 1. Y luego Adolfo Hugo Sánchez, Hugo, vas a estar en el 2. Ajá. Samantha ya no viene. Y Giovanni en el 3. Entonces, el equipo 4 va a quedar de 2 personas, que va a ser Juan Manuel Morán y Carlos Enrique Campos. ¿Vale? Está bien, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, aquí algo también importante, jóvenes, es el equipo 1 va a tener, como pudiéramos decir, más ventaja. Y ahorita también lo quiero considerar con ustedes. ¿Por qué? Porque como va a ser el primero que exponga, pues puede utilizar la dinámica que quiera. ¿Sí? Entonces, pues ya para el equipo 4 a lo mejor es el que dice, chin, ahora ¿qué presentamos? Porque pues ahí habrá elementos a lo mejor que ya los trabajaron. ¿Quieren que rifemos el orden de las presentaciones o nos quedamos así? Así como quedamos. Así, entonces va primero el 1, 2, 3 y 4. Octavio, claro, luego, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, la próxima sesión, presenta el equipo 1 y el equipo 2. Voy a clarificar algunos elementos para que también tengan ahí como pues, por si hay alguna duda. De lo que se trata la dinámica es una dinámica vivencial, ¿sí? Ustedes la van a dirigir de principio a fin, si quieren reflexionar, si quieren lo que vayan a realizar. Ojo, la dinámica debe de tener un objetivo, ¿de acuerdo? Es una actividad lúdica, pero con un objetivo a trabajar. Y casi siempre se combinan elementos, como les decía, de liderazgo, de toma de decisiones, de comunicación, a lo mejor de resolución de conflictos, etc. Entonces, algo muy importante es, hay total libertad para que ustedes trabajen la actividad como ustedes decidan. Habrá equipos que digan, no vamos a decir cuál es el objetivo de la dinámica y entramos directamente a la actividad. Adelante. Habrá equipos que digan, bueno, el objetivo que nosotros buscamos es este, y entonces pueden enmarcar la actividad. Lo dejo a su libertad, a su creatividad, a su elección. Algo muy importante sí va a ser que todos los participantes, quienes están presentes en ese momento, tengan algún rol, ¿sí? Algunas dinámicas a lo mejor necesitan, pues, aliados, podemos decir. Entonces, considerar y que bueno, me da mucho gusto, de hecho le comentaba a Luis hace un momento a la persona del instituto, que qué bueno que ya podemos hacer pequeños grupos, porque eso nos da mayor libertad para poder también gestionar. Entonces, si ustedes necesitan que yo les ayude a realizar grupos pequeños en donde trabajan la actividad y luego regresamos a la sesión principal, cuenten también con ello. Yo les puedo ayudar en ese sentido y nada más si gustan, pues tienen mi teléfono, tienen mi correo, si no al final también les vuelvo a compartir para que ustedes tengan y a lo mejor me puedan hacer como el prerequisito. Oye, pues vamos a necesitar, por favor, que elabores tantos grupos de tantas personas, ¿sí? Y entonces ustedes puedan tener como esa libertad. Pueden trabajar en conjunto, pueden trabajar en pequeños grupos, pueden asignar líderes, pueden surgir voluntariamente, como ustedes decidan. Pero lo importante es que sí participen todos los miembros del grupo, ¿de acuerdo?
¿Sí? Y entonces también sí va a ser importante que haya un momento al final, y eso también es importante, como de reflexión, de aprendizaje, cómo se resolvió la actividad o qué fue lo que aprendimos a través de esta dinámica, más allá de a lo mejor del bien y el mal, de cómo nos comportamos, qué pasó en el grupo en general. En general, lógicamente siempre sin el afán de evidenciar a nadie, sino de aprender a través de la actividad. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda sobre lo que vamos a hacer? Porque ya empezaríamos la próxima semana con los equipos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Échenle creatividad, échenle ingenio, pueden buscar actividades en internet, pueden crear actividades, como ustedes decidan, va a ser bienvenido. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Excelente. Muy bien. Pues entonces, continuamos con esta parte y también pues va a ser importante, como decíamos, que vayan identificando el trabajo que piensen hacer para el final, porque pareciera que es mucho tiempo, pero se pasa muy rápido. Entonces, como sí sería de alguna situación real, entonces sí es importante también que vayan definiéndome, de preferencia, si me pueden mandar en la semana o a más tardar al inicio de la próxima sesión, quiénes van a trabajar con quién, para yo poder saber también y que seleccionen qué es lo o sea, en qué actividad o qué dinámica o más bien qué análisis van a hacer, de qué empresa o de qué grupo, etcétera, ¿sí? Y lógicamente mucho más enfocado quizá como al entorno organizacional, porque si nos metemos a dinámicas familiares, pues ya es como un poquito diferente al esquema. Entonces, que sea este análisis de dinámica organizacional, a lo mejor puede ser tu equipo de trabajo, a lo mejor puede ser el equipo de trabajo de algún compañero, algún elemento así. Sí, Luis. Esa última dinámica que menciona es la del trabajo final, ¿verdad? ¿También Sí. será trabajada en equipo? Se puede trabajar individual, en parejas o en máximo triadas, Luis. O sea, esa actividad final la pueden hacer el análisis, te digo, individual, en pareja o máximo en triadas. Ustedes también ya ahí pueden decidir y en ese sentido, pues es a lo mejor que definan, que describan el grupo, qué es lo que está ocurriendo, cómo se maneja el tipo de liderazgo, la comunicación que existe, toma de decisiones, manejo de conflictos, etcétera. Aquí la verdad es que esta materia pone como mucho en práctica aprendizajes de módulos anteriores. Entonces, pues va a ser también como irlo aterrizando e ir revisando con algo de teoría que vamos a estar viendo también entre las sesiones. ¿Sale? Bien, y en ese sentido, al contrario, Luis, y en ese sentido también en Classroom les pongo ahí los criterios como la rúbrica para que también ustedes la tengan, que así como de manera muy general sería el diagnóstico, qué está ocurriendo, cómo es la dinámica del grupo en este momento y a lo mejor elaborar o pensar en algunas estrategias que desarrolle, puede ser conocimiento, habilidades o actitudes, en función de lo que hayas diagnosticado de ese grupo. ¿En función de qué es? Principalmente del reforzamiento de la dinámica del grupo. A lo mejor empoderamiento o a lo mejor mayor toma de decisiones o cosas así que estén dirigidos principalmente como más en el sentido de clima, del ámbito de satisfacción laboral y ese tipo, ¿sí? Como de pertenencia, comunicación, todo esto, ¿sale? Excelente, excelente, muy bien. Pues entonces, vamos arrancando con un poquito de información. Insisto, esta materia pues es muy vivencial, sin embargo, pues vamos a partir primeramente de elementos de conocimiento que nos ayude también a analizar lo que ocurre, qué es lo que pasa con nuestros grupos y con su dinámica, etcétera. Entonces, bueno, pues en el módulo pasado hablamos un poco de los grupos. ¿Se acuerdan que hablamos así de manera muy general y hablábamos del grupo y algunas características y también hablábamos de las etapas por las cuales podía pasar el
grupo y hablábamos de algunos elementos. Entonces, aquí vamos a definir con mayor profundidad y decimos entonces que el grupo puede ser definido como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar cada uno un determinado rol definitivo en función de objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan según un sistema de pautas establecidas. Igual, encontramos que uno de los teóricos referentes en este sentido, pues es Kurt Lewin, que también igual voy a dejar de presentar un momento. Él habla de los campos de fuerza y lo vamos a ver también un poquito en el cambio, que son las fuerzas impulsoras y las fuerzas que inhiben el cambio. Y entonces aquí en este sentido, en la cuestión del grupo, dice que las personas no somos agentes pasivos ante los estímulos de nuestro entorno. Hay fuerzas que nos impulsan y hay fuerzas que nos detienen. Y entonces que nosotros como individuos actuamos subjetivamente al modo que vamos percibiendo estos estímulos y que en la interacción de nosotros como personas con el ambiente va generando también un proceso diferente en los grupos, desde el ámbito individual como también en lo grupal, que no es algo estático, que va generándose movimiento, y por eso decíamos, pues hay una dinámica, hay algo que está en movimiento y que se va alterando también en función del entorno en el cual estamos. La dinámica de grupos responde a estímulos o fuerzas que intervienen en la conducta de los grupos, cambiando su dirección, sentido e intensidad relativa de las fuerzas establecidas o predeterminadas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando un colaborador ingresa a la organización, ¿qué pasa? O sea, llega alguien nuevo a la empresa. ¿Qué ocurre con ese nuevo? Ya hay un grupo establecido en la empresa, ya hay un departamento, ya hay algunas personas que tienen tiempo de conocerse, que tienen establecidas algunas pautas, etcétera. ¿Qué pasa con ese nuevo cuando se integra al grupo? Pues se va a adaptar apenas, ¿no? Uh-huh. Oye, Como la Luis, expectativa, yo creo. ¿y es fácil que una persona nueva llegue y se adapte así como muy fácil y rápido al grupo? ¿Qué dicen? No. Yo creo que hay varios factores, desde la personalidad, de su manera de ser, al inhibirse o al ser desinhibido al aprendizaje y hasta en el tema profesional, ¿no? Digo, qué tan experto pues, se puede sentir para las actividades a desarrollar o a aprenderlas. Creo que el tema del conocimiento y las actividades a realizar, pues, de alguna manera puede que las personas estén o muy dispuestas o no tan dispuestas también, ¿no? Sí, tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. A lo mejor quienes somos más extrovertidos, pues a lo mejor es más fácil llegar y poder socializar y poder adaptarte y a lo mejor hasta poder convivir con personas diferentes o poder establecerte. Quizá una persona que sea más, como más introspectiva o más cauta, a lo mejor pudiera ser un poco más difícil de poder establecer este vínculo con el grupo. No quiere decir que no se logre, sí se logra, no necesariamente también por el hecho de que alguien llegue al grupo ya va a ser aceptado. A veces inclusive hay grupos que son muy cerrados, muy cerrados y llega alguien nuevo y decimos, le hacemos la vida imposible, ¿verdad? Y los ponemos al jefe. Sí, no, sí, es cierto. Sí, por supuesto. Fíjense, ¿qué ocurre? A veces llega el jefe a un grupo que ya está diseñado y que ya tiene tiempo funcionando y llega un nuevo jefe quizá de fuera de la organización o a lo mejor llega un jefe de otro departamento o de otra ciudad o de otra área de trabajo y llega a nuestro departamento. Y entonces se da una dinámica curiosa, pues, porque ¿qué ocurre? Que entre los colaboradores se establecen alianzas y a veces son alianzas escritas y a veces no escritas, a veces habladas y a veces no habladas. Y entonces es así como pareciera como, a ver, todos contra el jefe. Sucede que se pone como esta situación de decir, aunque en otros momentos nosotros a lo mejor no la llevábamos tan bien o éramos pequeños grupos,
Aquí se forma una unión y una cohesión fuertísima para poner a prueba al jefe. ¿Sí? Y entonces ahí el pobre jefe a veces cuando llega y no es una persona que conoce del tema, pues anda el pobre que no sabe ni lo que tiene que hacer. Y pregunta, y oigan, jóvenes, ¿y aquí cómo lo hacen? Y a veces soltamos información y a veces no. Y a veces damos información cierta y a veces no tan cierta. Y a veces parcializada. Y entonces esto es parte también de esto que ocurre con los grupos. ¿Sí? Y entonces decimos, se tiene que ganar el lugar en el grupo, se tiene que ganar ese liderazgo, se tiene que ganar ese puesto, podríamos decir, Rafa. Pusiste más bien el mudo ahorita, Rafa. Perdón, es que hay un punto particular en el sentido de que, bueno, la organización que yo estoy, que es familiar, no sé si en todas las empresas familiares sea igual, pero los compañeros te cobran un derecho de piso impresionante. Digo, todo tiene que ver desde la cultura, digo, los compañeros de recursos humanos que estén aquí, desde la inducción, donde haya visión, misión. A mí que me tocó el ingresar a esta empresa como auditor interno y aperturar el departamento, híjole, la gente te llega a incomodar tanto. Yo pensé que iba a durar 3 meses en esa empresa, digo, ya voy por los 6 años, pero te das cuenta que la empresa o la gente que colaboró en la empresa es bien cerrada, pero todo permea desde el dueño hasta abajo, como bien lo mencionan ahorita. O sea, cuando son ese tipo de empresas es bien complicado hacer un aliado, hacer un cuate, hacer un tipo hasta de alianza entre uno y otro departamento, y cuando entras de auditor, pues peor. Está súper complicado. Sí, porque pareciera que el auditor es todos contra él, ¿no? O sea, porque es quien viene a supervisarnos, porque viene a ver qué estamos haciendo, porque seguramente es quien viene a fiscalizarnos para ir a decirle al jefe. Y entonces nos tenemos que cuidar de esa persona. ¿Sí? Y más, inclusive más, si tú, por ejemplo, en este caso, Rafa, eres familiar cercano del dueño, del propietario de la empresa, con mayor razón, porque ya sabemos que vas a ir y le vas a platicar todo. No, espérame, es que mi función es estar supervisando, controlar, auditar, registrar, modificar, mejorar. No, de todas maneras, pareciera, se da una cohesión muy, muy fuerte y es todos, en este caso, por ejemplo, todos contra Rafa. ¿Sí? Y entonces es muy difícil. Y el estructurando al colaborador nuevo, a la persona nueva. Y entonces se dan procesos, inclusive hasta de poder. Aquí hay mucho juego de poder, de a ver quién puede más y quién resiste más. Inclusive como mucha parte de ponerle pruebas para ver si las pasa. Y si las pasa, entonces es digno de confianza y entonces lo aceptamos. Si no, no. Sí, entonces sí, es muy interesante. Sí, Jesús. Sí, buenas tardes. Y ahorita con la dinámica de grupos, me ha tocado ver la parte pública y la privada. En la parte pública, de cierta manera, a veces la integración es fácil, de cierta manera, porque ya entra uno con un grupo determinado. O sea, es gente de mi grupo, del grupo A, que a lo mejor es contrario al B, pero ya te tienen identificado y tienes identificado, entre comillas, con quién puedes rivalizar. Y en la iniciativa privada, a veces no sabes ni quién te está pegando. Lo que ponía ahorita Luis, me hacía recordar eso. Y cuando uno de los integrantes esperaba ser el jefe, resulta más complicado. Porque así a veces se va el que era el jefe y los demás esperan la promoción. Y están tan emocionados, entusiasmados, y resulta que llega otro de otra ciudad, porque ya es integrado. Entonces eso es muy, muy complicado. Sí, porque se cierran filas. Es decir, como tú dices, mira, cuando es, por ejemplo, en un espacio público, en gobierno o en alguna institución pública, entonces decimos, nosotros pertenecemos y hay un sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces somos de tal color. Hay una protección, se puede decir. Exacto, hay una protección porque entonces sabemos que pertenecemos a este grupo, a este color, a este partido, a esta institución, que somos gente de,
por ejemplo, gente de tal persona. Y entonces, de entrada, este proceso, vamos a decir, este proceso en el cual yo voy a convivir con otras personas, son gente de confianza de tal persona, o de tal institución, o de tal partido. Y entonces, pues sabemos que estamos como en este sentido alineados hacia una misma dirección, vamos a decir. Como que llegó un refuerzo para el equipo. Exacto. Pero también, fíjate, ahí ocurre mucho esta cuestión y me ha tocado trabajar con algunas instituciones en donde, por ejemplo, cuando llega un nuevo jefe, aunque sea del mismo color, aunque sea del mismo partido, bueno, no lo quieren y le hacen la vida imposible. O sea, y es no, y no, y no. Y me ha tocado ver personas así directamente que me dicen, Judith, aunque sea mi jefe, yo no le voy a dar nada de información. Sí. Órale. ¿Por qué? Porque no se la ha ganado, que se la gane primero. Y entonces ahí nos está hablando, como bien comentábamos hace ratito con Rafa, inclusive de la cultura que existe en ese entorno laboral, público o privado. O sea, ¿qué cultura hay? Compartimos información, compartimos aprendizaje, nos ayudamos o nos estamos poniendo el pie. ¿Estamos bloqueando el trabajo de los otros o cooperamos para lograr un resultado? Sí, a veces nos olvidamos del resultado por el proceso en sí, de interacción entre las personas. Nos puede estorbar para los intereses del grupo informal que hay en ese momento. Exacto, exacto, fíjense, y ahorita vamos a ver esa parte, porque hay grupos que son formales, y ahorita lo vamos a ver, hay grupos formales e informales, y a lo mejor el formal está bien establecido, pero hay grupos informales, hay grupitos, hay subfamilias, hay personas que son más cercanas y en donde a lo mejor la información y los datos sí fluyen, y ahí el riesgo, fíjense, a veces es que hasta la información que se comparte pudiera ser confidencial y en estar en instituciones o en empresas en donde decimos, esto es confidencial y lo sabes por tu función, por tu puesto, por lo que tú desempeñas. Y entonces vamos a pensar, yo me la llevo muy bien con Rocío, comemos juntas, nos vamos juntas, platicamos mucho y entonces yo le digo, Rocío, te voy a comentar algo, pero no vayas a decir nada. ¿De acuerdo, Rocío? ¿Estás de acuerdo? No vayas a decir nada. Va, ok, fíjate que, y entonces le doy información que yo tengo acceso por mi puesto. Y entonces también ahí se van dando como estas dinámicas de control, de autoridad también en ese sentido. Había una mano levantada. ¿Quién era? ¿Rafa? Sí, adelante, por favor. Más bien es una duda, maestra, y obviamente aquí compartirla con los muchachos y saber su opinión. ¿Qué tanto juega el nivel de preparación y estudios de una persona como para que la información pueda fluir? ¿En qué sentido lo digo? Tengo compañeros en el trabajo que han llegado a puestos de jefaturas que han sido muy empíricos, en el sentido que se han apoderado del puesto o se les ha dado el puesto, pero no tienen, y sin demeritar, ojo, no tienen pues ni la prepa, carreras técnicas por ahí, y el detalle es, si a mí me costó aprender 15 años, no va a llegar un cuate a que yo le enseñe porque a mí me costó 15 años. Esa es evidentemente la primera. Y dos, que me está pasando en este momento. Llega una persona preparada, el cual tiene el conocimiento, pero evidentemente nadie llega conociendo las políticas y operaciones de la empresa. Somos neófitos al momento de ingresar a un nuevo empleo. Y entonces, como llega tu jefe, o ya es un jefe nuevo, ¿cómo es posible que contraten a un cuate que no sabe nada? Y no es que no sepa nada, simplemente no sabe nada de la operación, pero sí tiene el conocimiento teórico y práctico de cómo funciona la operación. Entonces, o sea, realmente me está costando mucho trabajo en lo personal. Y esas actividades y esas actitudes que tiene uno, o con el personal que lleva 20 años laborando, está bien complicado. ¿Cómo lo manejas? Sí, fíjense, esta es una de las premisas, Rafa, que sucede en la mayoría de las organizaciones. La mayoría de las empresas aprenden por el ensayo y el error. Entonces,
como tú bien dices, si a mí nadie me enseñó, ¿por qué yo les voy a enseñar a los demás? Entonces, que aprendan y que les cueste trabajo y que se equivoquen. Nada más que ese proceso es muy difícil para el colaborador y para la empresa, porque es muy costoso. Entonces, aquí, inclusive, fíjense, ahorita estoy dando un taller a una organización a nivel operario, donde les estamos fomentando esta necesidad de compartir lo que saben. Y aquí también tiene que ver con la cultura laboral. ¿Por qué? Porque la organización deberá también de documentar sus procesos para que cuando la persona se incapacite, se vaya de vacaciones, salga de la organización o lo que sea, que ese conocimiento se quede para la empresa, que no se lo lleve. Ese es uno de los grandes retos. Entonces, el documentar tus procesos, el que las personas vayan enseñándole a las otras personas el cómo lo hicieron, es algo que lleva tiempo porque es cultural, pero que lo vamos a ir fomentando. Y ustedes mismos lo decían, tiene que ir como en cascada, desde una estrategia que las personas vayamos compartiendo y que vayamos fomentando esta forma de trabajar, donde compartimos información para lograr un resultado. ¿Por el bien de quién? De las personas y también de la organización. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que ocurre es que en la mayoría de las ocasiones, también en esta parte de interactuar con el otro es, yo quiero ganar y no me importa lo que suceda con el equipo o no me importa lo que suceda con la otra persona. Y este es uno de los paradigmas también que se dan mucho en las negociaciones y en las relaciones. Entonces, aquí tendremos que buscar esta situación de ganar-ganar. Y en el otro sentido también, sí es cierto, Rafa, las personas ingresan y pueden tener conocimiento sobre el proceso o pueden tener conocimiento teórico, pero y yo lo trabajo cuando también doy este tipo de capacitaciones a las organizaciones y cuando hablamos de capacitación o de selección, las personas ingresan a la organización y pueden tener un conocimiento afín o pueden ser parte de la empresa y tener un conocimiento afín, pero no quiere decir que forzosamente deban dominar el puesto. Y para eso tenemos también esta parte de capacitación, de entrenamiento del DNC, el diagnóstico de las necesidades de capacitación, el cierre de brechas, el desarrollo de competencias, etcétera. O sea, no vamos a tener una persona que sepa hacer el puesto tal cual la empresa lo requiere y que sea alguien o de fuera o inclusive de otro departamento. Lo tenemos que entrenar, lo tenemos que capacitar. Y esto es parte también de la cultura que como organización estemos fomentando, de cómo aceptamos a las personas nuevas y cómo lo integramos y cómo se está desempeñando también pues, la relación entre los diferentes miembros de los grupos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Suena fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es bien difícil. La verdad es que en estructura se ve muy sencillo porque tú puedes ver un organigrama y desde ahí puedes ir estableciendo inclusive cierta dinámica o cierta forma de trabajar. Fíjense, típicamente se dice que la mayoría de las organizaciones anteriormente trabajábamos mucho en una estructura pues como muy vertical. ¿Sí? Entonces estaba el director y luego estaban los gerentes y luego estaban a lo mejor los supervisores y luego estaban los operadores. En la actualidad, esa forma de trabajar, esa estructura ha cambiado y ahora actualmente lo que ocurre es que hay muchas empresas que trabajan mucho más en un esquema matricial. ¿Qué quiere decir esto? Como en pequeños grupos, en pequeños equipos que se forman y se crean para desarrollar un proyecto y que a lo mejor ese proyecto tiene una fecha de vencimiento, vamos a pensar, y entonces a lo mejor una persona es el líder en este proyecto y los demás colaboradores de este proyecto pues están a las órdenes, podríamos decir, de ese líder. Pero quizá al mismo tiempo o en otro momento ese líder es colaborador de otro equipo y hay un líder en otra actividad. Y entonces esto también nos permite estructuras como mucho más flexibles. Cuando son una estructura mucho más horizontal, la dinámica es como mucho más rígida, como mucho más estructurada, como más difícil de modificar. Cuando trabajamos en este esquema de sistema matricial,
típicamente las empresas tienen mucha mayor flexibilidad y también esta parte de la dinámica que está ocurriendo entre los diferentes grupos es mucho más flexible porque no hay como tanto arraigo a largo tiempo sobre un mismo equipo o sobre una misma función o con las mismas personas que puedan participar, o como hay también tanto cambio de rol de en este momento me toca ser líder y en otro momento me toca participar. Pues entonces, como que tienes que tener esta flexibilidad de poderte poner como diferentes gorras para poder alcanzar un resultado, ¿sí? Y entonces también esto da un enfoque diferente a la forma de vincularse entre las personas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está como esta parte. A ver, fíjense, vamos a hacer unos pequeños grupos aprovechando que podemos trabajar así en equipitos y les voy a dejar esta parte de preguntas. Igual si quieren tomarle un screenshot o si quieren, serían como los tópicos por los cuales pueden indagar un poquito ahí. ¿Qué pasa con la persona en el grupo? ¿Se pierde la individualidad? ¿O qué sucede? O sea, yo como persona en un grupo pues sigo siendo yo, pero ¿se pierde mi individualidad cuando yo pertenezco al grupo o qué ocurre conmigo? ¿Sí? ¿Qué beneficios trae cuando hay un comportamiento grupal para la persona y para el grupo? Dentro de una organización, ¿qué beneficios puede traer el que estemos en un grupo, el poder compartir esta parte de interacción? Y también si el grupo nos da identidad a nosotros como personas. Serían esas tres preguntas por donde pudieran tomar rumbo alguna de ellas, a lo mejor si las trabajan las tres o si trabajan alguna, si toman algún rumbo, la verdad es que va a ser bienvenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, por favor, les voy a dar 8 minutos para que trabajen en pequeños grupos. Yo ahorita los voy a asignar a estos grupos y en 8 minutos, pues aquí nos vamos a ver de regreso. Entonces... ¿Nos pone las preguntas de nuevo, maestra, por favor? Sí, por supuesto, claro que sí. Pueden contestar hasta donde el tiempo les dé o la que les llame más la atención y a partir de ahí ir vinculando, que sea el hilo conductor de la charla. ¿Qué pasa con el comportamiento grupal? ¿Qué beneficios me trae a mí pertenecer a este grupo y comportarme en este grupo? Y si también el grupo nos da cierta identidad. ¿Sí? Inclusive piénselo también, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre, la marca, la empresa con la cual yo trabajo, ¿me da identidad? ¿Sí? Y entonces, no sé, por ejemplo, fíjate, Morán, cuando falleció el maestro Manzanero, me acordé inmediatamente de ti. ¿Sí? O sea, llegó así inmediatamente y dije, ay, no, ¿cómo? Y me acordé de ti y me vinculé como con este elemento, ¿no? Con esta parte de la asociación, etcétera. Entonces, esta parte de pertenecer a este grupo, a esta empresa, ¿me da identidad a mí como persona? No voy a hablar más, ¿sale? Entonces, lo trabajamos ahorita en pequeños grupos. Vamos a dar... son 6:54, entonces estaríamos regresando a las 7:05, yo creo más o menos estaríamos aquí de regreso. Déjenme ver. 1, 4, 6, 8, 10. Ok. Vamos a poner, seguramente algunos de ustedes van a estar 2 o 3 personas y entonces pues disfruten esta actividad. Ahorita nos vemos de regreso. Ok, 3, perfecto. Adelante.
Ah, Hola, ¿listos? listo. Listos. Muy bien, muy bien. Ya ahorita van a estar regresando sus compañeros. La presentación. Nos Ahí arriba. quedamos en el En el clímax de la plática. Me cortaron cuando también estaba acá. Nosotros también, ¿eh? Cuando Cuando te estábamos algo de inspirados. cierre, nos cortaron. Sí, Cuando la inspiración llegó a tope. Sí, pues, sí. y si les digo 15 minutos, también es cuando está la plática más sabrosa. No. Por eso les digo, la verdad es que esto de trabajar con los Baker Rooms es genial, porque facilita mucho como esta conexión y el poder exponer ideas. Entonces, estoy feliz de que podamos ya trabajar con estas posibilidades. A ver, platíquenme. ¿Qué pasó? ¿Qué platicaron? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué intercambiaron? ¿Qué ideas intercambiaron? Platíquenme. Pues de todo un poco, digo, hablamos desde los que están en ámbito trabajando por su cuenta, los que están en una organización y los que estamos en gobierno, ¿no? Que estas 3 preguntas tienen 3 diferentes respuestas. La primera, si se pierde la individualidad en el grupo, comentábamos que de repente pudiera ser que sí, al grado que terminas adoptando líneas de pensamiento de este grupo que no propiamente son las que, con las que llegaste, ¿no? Entonces, de repente sí pudiera llegar a perderse la individualidad. Bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Coinciden, Morán? Sí, yo respecto a la primera pregunta y complementando a los de Octavio, en el grupo llegamos a la conclusión de que también depende del tamaño de la empresa. Si la empresa, les decía, es pequeña, por ejemplo, llega una caja de Popular, que éramos máximo 5 integrantes en cada sucursal, pues era un grupo pequeño donde no se pierde la personalidad y por los conocimientos y todo eso se van impregnando al grupo en vez de que el grupo lo impregne a uno. Pero si llega una empresa grande, donde ya todo está preestablecido, donde ya hay unas reglas, ya hay una estructura, una organización, ahí sí es más difícil, como dicen, ahí ya lo identifican a uno, pertenece a Coca-Cola, como Giovanni, pertenece a Autores, perteneces a la firma de Lomelí, pero ya te identifican por un grupo. En cambio, en una empresa pequeña, como decía Octavio, pues sí, obviamente puedes impregnarlo y decir, aunque digan, esta es la sucursal de Guadalajara y la sucursal de México, pero fíjate que aquí la contadora Lomelí propuso esto y esto, o sea, se impregna todo y ella puede permear hacia el grupo en vez de que el grupo la jala a ella o la absorba. Sí, por supuesto. Y fíjense, ocurre también mucho, como ustedes dicen, te pones una camisa, un uniforme, traes un vehículo de X compañía y entonces eres la compañía, representas a la compañía y tus vecinos y la gente que va manejando a un lado de ti o la gente a la cual le das un servicio, eres la cara de la compañía, ¿verdad? Entonces, por eso, inclusive se vuelve sumamente delicado ahora en estos momentos de tantas redes sociales, etcétera, que un solo colaborador de la organización haga algo inadecuado, algo incorrecto, porque entonces no es la persona, es la empresa la que está haciendo esa actividad, ¿no? Entonces, en este sentido, también cuando la persona llega a la organización, como ustedes dicen, sí va a depender mucho del tamaño y de las características de la organización, el nivel del puesto al cual llegue, y puede modificarse mucho más o menos, pero sí hay ciertos elementos que se van modificando, ¿verdad? A lo mejor en grado pequeño, pero sí influye
el grupo en la persona a final de cuentas, además de que nosotros podemos influir en el grupo, pero casi siempre cuando llegamos a un grupo y nosotros somos los nuevos, decimos, vamos como tanteando el terreno, ¿verdad? Vamos viendo a ver qué se puede, qué no se puede, qué está permitido, qué no, si yo digo esto, ¿qué ocurre? Y entonces vamos como más, a lo mejor quizá como a pasos más seguros, que a lo mejor en otros momentos donde ya estamos más interrelacionados, más seguros y podemos realizar inclusive cambios o comentarios, etcétera, al respecto. Muy bien. ¿Qué beneficios? Sí, Carlos, adelante. Es que, bueno, no sé si a lo mejor en el concepto que nosotros desarrollamos, o bueno, voy a hablar yo de mí, que yo esa, creo que entendí y fue lo que debatimos con nuestros compañeros, o a lo mejor nos fuimos a una parte un poco más profunda, aprovechando que Hugo es psicólogo dentro de ahí de nuestro grupo. Nosotros llegamos a la conclusión de que no pierde individualidad o no debería de perder individualidad cada una de las personas. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener bien establecido y tratar de diferenciar entre lo que es pertenecer a esto en carácter laboral y lo que es ser tú de manera individual. Y también entendimos como una pequeña jiribilla entre la primera y la última, porque si bien es cierto que no se pierde la individualidad dentro del grupo, también es cierto que adquieres determinadas actuares dentro de un entorno en el cual te estás desempeñando. ¿Y por qué decimos que no debería? Porque sí, realmente sí, muchas veces se pierde esa individualidad, pero es gente que no tiene su carácter o su manera de ser o sus valores bien establecidos, entonces es cuando se pierde esa individualidad, pero no sé si a lo mejor lo abordamos o bueno, yo intenté abordarlo en ese sentido, no voy a hablar, a lo mejor yo soy el que estoy mal, y mis compañeros están bien, pero sí creo que no debería, pero sí se hace. Es lo que yo difiero un poquito ahí con mis compañeros, en ese sentido. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, estuvo bien interesante porque no nos profundizamos en el ámbito laboral, aunque sí es laboral, en un equipo de fútbol. Es una institución, es un grupo en donde ya está establecido y llega el nuevo que contrataron. O sea, hay gente que va a llegar con ese liderazgo, hay gente que solamente va a llegar a cumplir, hay gente que simplemente va a llegar a entrenar y se va a ir, o sea, y que no haga equipo. En la pregunta última, la número 3, yo les decía del caso, pues le voy al Atlas, todo el mundo sabe. Entonces, en el caso de Omar Bravo, un jugador chivista de hueso colorado, que llega a la institución y que nadie lo quería. Sin embargo, aunque este cuate sea chivista hueso colorado, que tenga sus valores bien definidos, cuando llega al club, se pone la camiseta del club y nos demuestra a todos los aficionados que fue un líder y que se identificó con la playera. Obviamente se la quitó y siguió siendo chivista, pero no perdió ni identidad, se puso a chambear y se identificó con los colores en su momento. Entonces, realmente cuando tienes, como dijo mi compañero Carlos, cuando tienes tus valores bien establecidos, no pierdes individualidad. Bien. Eres adaptable a cualquier grupo. Qué padre, qué padre. Vamos con Octavio y luego con Morán. Gracias. Estoy de acuerdo con los compañeros en cuanto a que no debería, porque si traes bien establecidas tu ideología, tus valores éticos y morales, pues probablemente no. Sin embargo, en un ejercicio de honestidad, por supuesto que pasa. Pasa porque inclusive depende del rol. No es lo mismo ser el dueño, el propietario, hacer el directivo, o hacer uno de producción, o hacer el de ventas, hacer un agente externo, hacer un accionista. Los roles, depende del rol, también vas a tener que adaptarte a la identidad de la marca, del grupo, de la ideología. Y comentaba ahorita con mis compañeros, yo que trabajo en gobierno, ¿cuál pinche identidad, cuál pinche ideología? O sea, acá es un chapulineo de colores y de partidos, acá les vale, ¿no? Acá lo que quieren es el hueso. Debo de reconocer que hay unos políticos que efectivamente sí les apasiona el servicio público y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero es bien complicado, porque si no se adaptan a ese entorno, pues acá la individualidad y la integridad no creo que vale mucho. Entonces, y lo mismo pasa en la entidad privada, no debería, sin embargo creo que pasa, pero depende mucho de los roles que estás jugando. Gracias, Octavio. Gracias. Morán.
era nada más comentar que entre los dos comentaron, no abundó mucho, era esa parte. Uno como ser individual, como decía Carlos, sí, como ser individual no cambias, pero al entrar a un grupo sí te adaptas. Sería esa la situación, dependiendo a qué empresa entres y a qué puesto vas a jugar dentro de la empresa, pues para tomar ese rol sin cambiar la parte interna, que es lo que ellos vieron, la parte interior de cada uno. En eso uno sigue siendo el mismo, pero en tu actitud para lograr el objetivo con la empresa sí obviamente se ve afectado. Era mi conclusión nada más. Qué Ya padre. sea una empresa pública o privada. Gracias, gracias, Morán. Fíjense qué interesante, porque yo creo también aquí mucho, y yo defiendo mucho esta postura de, como bien decía Carlos, creo que cada uno de nosotros debemos de estar, y yo defiendo mucho esta postura de cada uno debemos de estar en el puesto y en la empresa que comulga con lo que nosotros somos, con nuestros valores, con nuestros principios, con quienes somos. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso refuerza mi individualidad y formo parte del grupo, y lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que yo sé lo puedo poner al servicio de este grupo, sin necesidad a lo mejor de tener que modificar a profundidad lo que yo soy. Sin embargo, pues entiendo también que hay muchos entornos o muchas situaciones en donde esto a lo mejor no es tan compatible o no es fácilmente compatible. Entonces, qué padre, porque pues hay diferentes opiniones. Octavio. Sí, mencionábamos eso, ¿no? Que precisamente este comentario lo decíamos ahorita el equipo, cuando llegas y pues no te identificas para nada con la ideología, con las formas, con los fondos, con la marca, los colores, la actividad, el resultado, lo que quieras, la filosofía organizacional. Sin embargo, ves a gente que ahí está, entonces quiere decir que la verdad es que les sé yo, la única razón para estar ahí, quiero pensar que es la económica. De ahí en más, no encuentro en mi experiencia que te quedes o se queden en un lugar donde no te hace para nada sentido quedarte ahí más que la económica mientras brincas a otro lugar. Sí, y saben que también encontramos personas que a lo mejor, en el mejor de los casos, Octavio, es en lo que se brinca a otro lugar. Pero encontramos gente que se la pasa resentida toda la vida con la organización, y esto modifica el entorno y esto influye en el resto de sus compañeros, influye en el resultado, y entonces decimos, bueno, ¿y qué haces? No, dejarme, porque no hay una acción como tal, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante, como esta parte de los resentimientos y de estas frustraciones que muchas veces las personas cargan a lo largo de su vida laboral o de su estancia laboral, y a veces los jefes no nos animamos a tomar una decisión al respecto. Rocío. Pero bueno, este tipo de cosas ya son psicopatologías que no tienen que ver mucho con que no concuerdes con la filosofía organizacional. Ya si traes broncas muy cabronas, vayas a donde vayas, pues la organización no te las va a resolver. Ya es un tema muy individual. Sí, Rocío. En estos casos que están comentando, maestra, entonces quedaría ni siquiera la adaptabilidad, que comentó Rafa, ¿no? Por ejemplo, del jugador. Dijo, él se adaptó, obviamente, o el ser humano, o el trabajador, nos adaptamos a lo mejor a la organización, a las funciones que llevamos a cabo en una organización. Pero, por ejemplo, en este caso que están comentando, que no nada más es eso, es a lo mejor una persona que está en un lugar que no le es viable por ningún lado para la persona que es, y sin embargo dura ahí a lo mejor toda su vida, en la que se pasa renegando, pues ni se adaptó y también estuvo soportando, porque en ese caso es soportar el estar en un lugar que no le gusta. Pero como bien dice Octavio, en este caso, y yo también lo tomaría así, pues es en cuanto a lo económico, como para estar en un lugar en el que no quieres estar, ¿no? Y entonces aquí juegan diferentes papeles, fíjense, por eso decíamos, vamos analizándolo desde lo individual y desde lo grupal. ¿Qué papel juega esta persona en lo individual para él, este rol? Y también la pregunta sería, ¿está jugando un rol para el grupo? Es que decía Luis, mi compañero del grupo, decía una palabra clave, el asunto es el interés. O sea, voy a tomar el ejemplo de Rafa, ¿no? O sea, madre, pues es un jugador de fútbol, o sea, su profesión es el fútbol, no unos colores de camiseta. Y ahora si le dan 3, 4 millones de pesos al mes, pues así me lleven a jugar al Zacatepec, yo me pongo la camisa por esa cantidad, o sea.
Claro, claro. Y entonces, fíjense, ahí entran también como estas partes individuales. A ver, yo le puedo ir pues, al Atlas, digo, a las Chivas, y entonces yo puedo irle. Sin embargo, mi profesión me pide esta posibilidad de poner mi talento en la cancha. Y entonces encontramos casos también de jugadores que a lo mejor medio juegan, ¿verdad? Porque no se sienten cómodos con el equipo. O inclusive, me voy a ir al otro extremo. ¿Qué pasa con estos equipos donde no hay una estrella? ¿Qué pasa con un Real Madrid, con un Barcelona? ¿Cómo es la dinámica? Ahí, ¿qué pasa inclusive con el entrenador? ¿Qué pasa con esta comunicación entre los diferentes equipos, entre los diferentes miembros del equipo? ¿Sí? Entonces también, así como a lo mejor puede haber un jugador que llegue y modifique su entorno y sea un líder, puede ser que llegue alguien que sea líder y que haya una rivalidad con otros líderes, por el nombre, por la marca, por la antigüedad, por X situaciones. Entonces ahí se van como jugando mucho estos factores. Y fíjense, en este sentido, como ustedes bien mencionan, pues quiero también que vayamos, por favor, a hacer una actividad. Yo creo que va a ser prácticamente la última que vamos a estar realizando. Denme un segundo para compartirles en este sentido. Okay. Y les voy a poner un vínculo para trabajar en Jamboard. ¿Sí tienen oportunidad de entrar todos a Jamboard o no? ¿Sí? Fer, ¿tú estás en celular? No sé si se pueda desde el celular. Yo estoy desde el celular. Es que en el celular tienen que descargar la aplicación y la verdad no quisiera que descargaran nada. Si quieren, ustedes podemos platicar. Quien pueda ingresar a Jamboard, aquí está el link, pueden ingresar y los va a llevar a esta página. Denme un segundo. Excelente. Veo que por aquí ya hay algunas personas que se han unido. Y entonces aquí les voy a pedir por favor que escriban qué fenómenos se dan en la dinámica de grupos. Ya hablábamos ahorita, por ejemplo, puede haber rivalidad. Sí, a lo mejor una rivalidad porque llega alguien, porque tiene un nombre, porque tiene un antecedente que le precede y a lo mejor hay ahí como en este sentido, pues no hay como tan buena aceptación. Hay una rivalidad entre los miembros del equipo. Entonces, ¿qué elementos pudieras identificar que se pueden dar en un grupo? ¿Qué dinámica? ¿Qué fenómenos? ¿Una persona nueva o ya un grupo integrado? ¿Qué elementos pudiéramos identificar? ¿Solamente poniendo las palabras clave o hay que meter todo? Si quieres, puedes poner una frase, un par de palabras o algo así medio concreto, Rafa, para no poner como mucho texto. Pero aquí tenemos, por ejemplo, comunicación. Por supuesto, el fenómeno de la comunicación entre los líderes es sumamente importante. Asumo que todo el mundo ya ha usado Jamboard. ¿Hay alguien que necesite ayuda? Si no, igual les comento. Te puedes ir aquí a nota adhesiva y aquí ya escribes. Por ejemplo, yo decía... perdón, ahí voy. Se van aquí, donde está este cuadrito. ¿Sí? Y entonces aquí le dan un clic y se pone esta notita y entonces yo puse, por ejemplo, rivalidad. Y entonces le pongo guardar y se pone, luego le pongo cancelar y se pone aquí en automático esta. O si quieren también se pueden poner aquí en este que es el cuadro de texto, que está aquí la T. Yo le pongo aquí el clic, pongo el clic aquí en la pantalla y digo rivalidad. Entonces hay dos opciones de poder compartir la información, como se te haga más fácil. Excelente. Entonces. Yo estoy por el celular, ¿me podrán ayudar? Sí, por supuesto que sí. Igual. Sí, gracias. Pues, yo pongo lo que necesites sin problema. Sí, gracias. Yo creo que por el contrario, cuando hay como compadrazgo, ¿no? O algún tipo de competencia. No sé cómo escribirlo. ¿Se da resistencia? Competencia, se da la competencia. Competencia, sí. Sí. Ok, entonces hay competencia, hay liderazgo y conocimiento, que ya ahorita platicamos de estos elementos. La comunicación alianzas es importantísima.
Sí, la comunicación, sumamente importante. Perdón, ¿me comentaban algo? Alianzas, yo comentaba alianzas también. Alianzas, claro, claro. Alianzas entre unos miembros y otros. Y entonces ahí hablábamos también de esta parte de los grupos informales, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay elementos como la comunicación y se da de manera natural. Este es un elemento que no podemos dejar nunca fuera. Hay quienes hablan que es el macro proceso. Entretenimiento, ¿okay? Puede haber este elemento, puede haber debate, por supuesto, en los grupos puede haber un debate, diferentes formas de pensar. Y a veces... La innovación y la creatividad también se da en los grupos mucho. También puede darse innovación. Vamos a dejarlo registrado. Innovación y creatividad. Excelente. La empatía como elemento favorable. Sí, sí, también. Vamos a poner empatía. Okay. Empatía. Bien. Fíjense qué interesante porque se dan un montón de fenómenos, ¿se fijan? Entonces, qué interesante. Fíjense cómo hay elementos que pudieran ser a veces hasta como contradictorios. Puede darse la empatía, puede darse la lealtad, pero también en los grupos puede darse la envidia, por ejemplo, ¿sí? Y puede darse la admiración, puede darse la rivalidad, puede darse una sinergia, puede haber alianzas. Y ojo, fíjense, a veces también en este sentido las alianzas pueden ayudar a mejorar o a fomentar un buen desempeño, un resultado, pero a veces también estas alianzas pudieran unirse para obstaculizar el resultado. ¿Sí? Entonces, también ahí, ¿cómo se están desarrollando estos elementos en nuestros grupos? También los grupos nos pueden ayudar, los fenómenos pueden ayudarnos a crecer y mejorar. Puede haber competencia entre los grupos, puede haber innovación y creatividad que decían, puede crecer el conocimiento, puede haber esta parte del compadrazgo, a lo mejor no una justicia o algunas tomas de decisiones basada en algún otro elemento como más de no equidad o equitativos, etcétera. Puede haber liderazgo y conocimiento de la personalidad propia, puede haber adaptabilidad, comunicación y nuevas propuestas. Muy bien, voy a dejar de compartir. Pues qué interesante, fíjense, porque en este sentido, también ya prácticamente para cerrar, pues tenemos esta parte de información que les quiero compartir y también menciona Lewin, pues que hay desde este enfoque de las fuerzas, el grupo es el resultado de la interacción de sus miembros y también induce el cambio. Es como una dirección doble, no es nada más unidireccional, sino que se va modificando mutuamente. Y como decíamos ahorita en este ejercicio, dentro de los miembros se pueden producir diferentes fenómenos, atracción, repulsión, tensión, lo que decíamos, cohesión, liderazgo, comunicación, pero también se puede dar esta parte de repulsión, de envidias, de tensiones, de diferentes toma de decisiones, a lo mejor de no aceptación de algunos miembros, etc. Y el comportamiento del grupo, de un miembro del grupo, está determinado, dice Lewin, por la estructura actual del grupo, que refuerza en este sentido lo que comentábamos hace ratito. ¿Qué rol te toca jugar? También va a determinar el comportamiento y la dinámica que tú llegues a desempeñar. No es lo mismo estar comportándote o tomar una iniciativa o ser el líder de algún proyecto que a lo mejor estar participando de la misma. Y lo vamos a experimentar mucho a través de las dinámicas que nos toque vivenciar, que vamos a tener como este doble rol. En algún momento nos va a tocar dirigir y en otro momento nos va a tocar participar. Entonces, la invitación es que pongas ojo en estos fenómenos, que veas en tu equipo de trabajo, a ver qué está pasando, hacia qué lado nos estamos enfocando más, ¿hay unión o hay desunión? ¿Hay competencia o hay colaboración? ¿Hay buena comunicación? ¿Quién toma el liderazgo? ¿Qué pasa cuando sucede X situación? ¿Quién resuelve? Etcétera. Y de ahí nos vamos a ir tomando elementos quizá también para el análisis de nuestro caso, que sería pues el trabajo final. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Perfecto. No. Pues estamos terminando nuestra sesión, estamos ya a punto de finalizar, entonces pues nada más compartirles esta parte, entonces la definición.
La dinámica de grupos, entonces, estudia la conducta del grupo de forma holística, de manera integral, desde los diferentes ángulos y las variaciones que tienen los individuos dentro de un grupo, así como las relaciones que tienen con sus compañeros, buscando el funcionamiento eficaz del conjunto. Típicamente, el funcionamiento eficaz pues, va a tener que ver, en este caso, con el alcance de resultados, si estamos hablando de un grupo en una organización. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, pues, ¿dudas, preguntas? ¿Equipo 1, equipo 2? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Arrancamos la próxima semana con ustedes. De todas maneras, tienen mis datos, ¿cierto? Tienen mi teléfono, tienen mi correo, si necesitan ayuda, si necesitan así como a lo mejor, ay, Judith, necesitamos aterrizar muy bien como esta idea, ¿cómo le podemos hacer? Oye, ¿tú qué nos sugieres? Estoy a sus órdenes para lo que les pueda apoyar con mucho gusto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Excelente, jóvenes, les mando un abrazo, un gustazo. Gracias. Igualmente, maestra. Espero que se les haya pasado la clase tan rápido como a mí se me fue como agua. Entonces, espero que haya sido igual y nos vamos a divertir mucho en esta materia. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.